Hace muchos años yo salía a desayunar con algunos de mis amigos, pero recordando cuando me traían la cuenta, se me olvidó mi cartera o mi billetera. Y cuando ya me traían la cuenta, pues no hallaba yo cómo expresar que se me olvida la billetera. Y uno de mis amigos se ofreció a pagar mi cuenta. Entonces, de la misma manera, no sé si te relacionas que alguna vez se te haya olvidado la billetera o la cartera a ir a desayunar con tus amigos, pero alguien se ofreció a pagar tu cuenta. Es vergonzoso, ¿no? Y da a veces esa vergüenza, esa pena, ¿verdad? De que alguien pague tu cuenta. Pero de la misma manera, alguien pagó tu cuenta y alguien pagó mi cuenta. Y eso fue hace más de 2000 años. Alguien vino y pagó la cuenta que nos pertenecía a nosotros. Y la pagó en la cruz del Calvario, ofreciéndose a sí mismo el justo por los injustos, para que tuviéramos vida eterna. Dicho de esta manera, me gustaría leer el tema y entrar en el tema. Dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos y con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú rey de los judíos? Respondió y le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusa. Mas Jesús ni aún con esto respondía, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaban un preso cualquiera que pidieran, y había un preso que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hicieran como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltara más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga con el rey de los judíos? Y ellos le volvieron a dar voces: crucifícalo. Pilato le decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícalo. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. Una vez viendo de esta manera, me gustaría darte unas partes ahí. Dice: el rey, a nuestro rey entregado por nosotros, siendo humillado, siendo maltratado, siendo insultado, golpeado, experimentó la carga del odio del mundo y del juicio de Dios, que iba destinado a nosotros, y despreciados del corazón humano hacia lo divino, para inclinarse hacia lo vulgar y vano de este mundo. Su pasión y su dolor llevó en nosotros. O sea, toda la humanidad querían que Jesucristo muriera. Muy de mañana, muy temprano, el concilio estaba ya del 1 al 5. Lo voy a dividir en dos partes, del 1 al 5 y del 6 al 15. La primera pregunta que quiero hacer para nosotros: el rey que estaba siendo juzgado sin pruebas, no había ninguna prueba para juzgar a Jesús. ¿Por qué digo eso? Porque dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes y todo el concilio, escribieron, y con él todo el concilio. Recordemos que el Sanedrín eran más de 70 judíos que estaban reunidos para condenar a Jesús. Estaban haciendo algo que era contra la ley romana, porque lo querían lo estaban juzgando de noche, y eso era contra la ley romana. Entonces ellos dicen que muy de mañana llevan a Jesús. Ellos querían terminar lo más pronto posible, querían llevar su plan perverso antes de que llegara el tiempo de la Pascua. Entonces ellos estaban tan enfocados de llevar a Jesús para ser entregado, crucificado y darle muerte. Ellos estaban de esa manera, ya querían actuar rápido. ¿Y cuáles eran las dos cosas por el cual el concilio quería juzgar a Jesús? Una de las preguntas y respuestas que tenemos
es de que ellos decían que Jesús había blasfemado. Y eso está en Marcos capítulo 14, 61 al 62. Esta es una de las primeras cosas que ellos decían que había blasfemado, y era una de las primeras cosas por la cual ellos decían que era un reo de muerte. Y me gustaría leer el 61, 14, 61. Dice: mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote con gran sus vestidos, dice, rasgó sus vestidos y dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia que os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Esa era la primera acusación que tenían para con Jesús, para llevarlo ante el concilio de Roma, que era Poncio Pilato, cual era una mentira de ellos, porque ellos lo estaban acusando de una blasfemia, cual él les contestó: verdad, yo soy el Hijo, o soy el Cristo, o soy el Mesías, el cual ustedes esperaban. Pero ellos lo acusaban, y rasgando sus ropas dijo: ¿qué más pruebas tenemos para condenarlo? Esa es la primera acusación que le están haciendo a Jesús, cual era una mentira. Bueno, regresemos y dice que lo llevaban atado. Ahora recordemos, imaginemos todo el concilio de los sacerdotes, más de 70 sacerdotes ahí, y toda la multitud que llevaban ante el concilio de Poncio Pilato para crucificar a Jesús. Y Pilato le hace una pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato lo que quería saber, con qué oponente él se estaba identificando, diciendo: eres un oponente, eres rey. ¿Por qué? Porque recordemos que Poncio Pilato, todo lo que fuera en contra de Roma, era un enemigo de Roma y era un incitador del pueblo. Ellos era lo que querían que Poncio Pilato llevara a cabo ese acto. Dice del verso del 2: y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Lo que me da énfasis en donde dice: ¿tú lo dices? En Juan capítulo 18, verso del 33 en adelante, le dice otra diferencia, donde Jesús se le presenta a Poncio Pilato y le da algunas más frases. Lo puedes notar en tus notas, puedes apuntarlo en tus notas. ¿Tú lo dices? Como diciendo, ¿tú lo estás diciendo? Si Jesucristo le contestaba que él era el rey en este relato, automáticamente se hacía un enemigo de Roma y era reo de muerte. Entonces, ¿tú lo dices? Le hace como esa afirmación. Una vez que ya ellos no dan prueba de que no pueden matarlo por su ley judía, ahora lo llevan ante Roma. Dice, rey siendo despreciado por los sacerdotes y por todo el concilio. Ellos lo están despreciando. Ellos están haciendo que Roma se encargue del problema, como diciendo: tú, Jesús, eres un reo de muerte, pero como nosotros no podemos aplicar esta ley, lo vamos a entregar a Roma con otra acusación, la cual era una mentira. Pero ellos lo entregan a Roma y ellos, tranquilos, dice que Roma haga el trabajo que nosotros no podemos hacer. Lo entregan a Roma. Entonces Pilato pues le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Tú lo dices? Y se maravillaban. Entonces ellos le acusaban aún más. Cuando hace esta pregunta, ellos como diciendo: sí, acuérdate que tú dijiste que ibas a destruir el templo, en 3 días lo reedificarías. Entonces ellos tenían esas acusaciones ante Jesús. Y Poncio Pilato, vamos a ver cuál es la acusación para que Roma lo pudiera condenar a Jesús. En Mateo capítulo 22, 21 y 22, todo el Sanedrín y todos los que estaban ahí llevaron a Jesús y le hicieron una pregunta, diciendo: ¿es digno que diéramos el tributo al César o no es que le demos el tributo a César? Pero una pregunta tentadora, como para ver, quiero ver tu respuesta en frente de la multitud. Jesús les dijo: ¿qué inscripción hay en esa moneda? Dicen: el César. Dar al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Y dice que ellos se maravillaban de la respuesta que les daba y se apartaron de él.
Ahí está la respuesta que Jesús está diciendo. Denle al César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Y aquí sí me gustaría leer en Lucas capítulo 23, verso 2. Si lo tienes o puedes verlo en tus notas. 23:2. Dice, y comenzaron a acusarle diciendo, y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Cuál era una cuestión? Mentira, ¿no? Porque en Mateo capítulo 22 mirábamos que él les dijo, dar al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios. Y ellos lo acusaban de esta manera, cuál era una mentira, ¿verdad? Jesús, siendo el Rey de Reyes, siendo tratado como un reo, atado e interrogado por su creación, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Pilato quería ver quién era su oponente, con quién se estaba poniendo Pilato cuando le hace esa pregunta. Ya vemos que las dos acusaciones no coincidían y no era un reo de muerte. Jesús tenía que ser liberado, pero ellos aún incitaban. Vamos a ver por qué incitaban a la multitud para llevar a Jesucristo a la cruz. Ellos querían terminar con el problema para poder festejar la Pascua. Sí vemos ahí esa parte donde ellos dicen, bueno, nosotros queremos festejar la Pascua, pero queremos que alguien más se encargue del problema, que asesinen a Jesús, y nosotros nos lavamos las manos y el problema es de Roma, no es mío. Dice, veamos un poco de historia. Quiero compartirte un poco de historia y leer mis notas en la historia de Poncio Pilato. ¿Quién era Poncio Pilato? Porque algunos de los apócrifos hablan sobre esto. Y dice, Poncio Pilato fue el gobernador romano de Judea desde el año 26 al 36 después de Cristo, sirviendo bajo el emperador Tiberio. Es más conocido por su participación en condenar a Jesús a la muerte en la cruz. Pero aparte de eso, los 4 evangelios hacen este énfasis de Poncio Pilato. Es mencionado aparte de los 4 evangelios, es mencionado por otros escritores que dice Tácito, Filón y Josefo. Además, la piedra de Pilato, descubierta en 1961, datada del año 30 después de Cristo, dice que Poncio Pilato y la menciona como prefecto de Judea. Pilato también es mencionado por los apócrifos. Entonces vemos que no nomás es mencionado en la Biblia Poncio Pilato, fue un personaje real, que no nomás los 4 evangelios lo están mencionando, sino 4 escritores y aparte los apócrifos están mencionando. Son historiadores que mencionan a Poncio Pilato, el cual llevó la acusación para Jesús. Dice, la breve aparición de Poncio Pilato en las escrituras está llena de tragedia. Ignoró su conciencia, hizo caso omiso al buen consejo de su esposa, eligió la conveniencia política sobre la rectitud política y no reconoció la verdad, incluso cuando la verdad estaba justo delante de él. Cuando se nos da la oportunidad de evaluar las afirmaciones de Jesús, ¿qué decidimos? Una vez que Jesús se te presenta, ¿qué decidimos tú, yo? ¿Qué decidimos? Jesús se nos está presentando, pero tú y yo, ¿qué decidimos hacer? ¿Aceptaremos su verdad de ser rey o seguiremos la voz de la multitud? El rey es rechazado por su pueblo. Ya vemos la primera parte. Pero me encanta, dice, el rey es rechazado por su propio pueblo. Juan 1:12 dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de sangre, sino de voluntad de Dios. A los suyos vino, pero los suyos ignoraron, lo hicieron a un lado. Eligen incorrectamente. Segunda parte, eligen incorrectamente a un asesino por alguien que daba la vida. Dado del 1 al 5, Pilato se maravilla.
pero no más de maravillarte de algo, porque nos maravillamos cuando el sermón es expuesto, la palabra de Dios es expuesta a tu vida. ¿Qué actitud hay de parte tuya hacia la escritura? ¿Simplemente hay maravillas? ¿O dices, Señor, yo quiero obedecer tu palabra? ¿Dónde está tu actitud? Del 6 al 11. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que había cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hicieran como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltaran más bien a Barrabás. Eligen incorrectamente, ¿verdad? Eligen al que quita la vida. Dice, Pilato ha interrogado a Jesús y está convencido de su inocencia. Puesto en el pretorio, Pilato hablando con Jesús, y él había encontrado que él era inocente. No era un reo de muerte, simplemente lo entregaban porque dice ahí, por envidia. Ellos lo entregaban por envidia, no tanto porque él les decía. En Juan 8 también dice que ellos lo entregaban, dice, qué mal he hecho con ustedes. Dice, no es lo que tú haces, sino quién dices que tú eres. Y él no mentía. Él les decía que él era el Cristo, el Hijo del bendito, el que había de venir, el que había anunciado Isaías 53 más atrás. Pilato tenía la costumbre de soltar a un preso. Y aquí vamos a ver quién era ese preso. El nombre de Barrabás significa el hijo de padre. Ese es el nombre de Barrabás, hijo de padre. Pero ese hijo del padre tenía que ser absuelto. Ahora Pilato, pienso en la gente elegir a Poncio Pilato. Piensa que siempre ha hecho el bien y la justicia en lugar de aquel que solo ha hecho el mal. Pilato se equivocó. Pilato tiró los dados y perdió. Los líderes judíos incitaron a la multitud e hicieron que eligieran a Barrabás en lugar de Jesús. Cuando hicieron su elección, Pilato les preguntó, ¿qué debe hacer entonces con el Cristo? O sea, él siendo el que estaba enfrente, les pregunta todavía a la multitud, entonces, ¿qué quieren que haga con el Cristo? Y ellos veremos ahorita que dicen crucificarlo. Pero Pilato tiró los dados y perdió. ¿Quién creen ustedes? Mi pregunta para ti, ¿tú a quién eliges? ¿A Barrabás o a Jesús? Puedes contestar. ¿A quién elegimos? A Jesús. Por lógica, ¿no? Elegiríamos al que da la vida, por el cual quita la vida. Siempre elegimos pero les voy a decir algo. Todos decimos que elegimos a Jesús, pero lamentablemente siempre elegimos a Barrabás, como la multitud. Dice, por lógica a Jesús, pero siempre elegimos a Barrabás con nuestras actitudes. Y dice, ¿y cuáles son esas actitudes? A los ladrones, a los mentirosos, a los adúlteros, homicidas, merecedores del castigo de Dios. Muchas veces nos inclinamos más a Barrabás que a Jesús. Porque mi pregunta es, si yo estuviéramos en ese caso, ¿a quién elegiríamos? ¿Al que dio la vida o al que quita la vida? Pero nosotros elegimos a Barrabás con nuestras actitudes cuando nosotros ponemos a Barrabás y nosotros mismos aplicamos a Barrabás lo ponemos como que no es el malo de la película, pero siempre cuando elegimos a él, déjenme recordar esa parte de ahí, pero quiero leerte una nota que te hará
Dice, el criminal escapó, Cristo fue condenado. El culpable de muchos crímenes recibió un indulto. El que había remetido los crímenes de todos los que confesaron fue condenado. Y sin embargo, la cruz misma fue también una sala de audiencia. En medio estaba el juez de todas las cosas. ¿Cuál era la actitud de ellos? El verso 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltaran más bien a Barrabás. Del 12 al 14. Respondió Pilato y le dijo otra vez, ¿qué pues queréis que haga del que llama el rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces, crucifícalo. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícalo. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarlo para que fuera crucificado. Ahora bien, Pilato actuó como un buen político. ¿Alguna vez te has relacionado nosotros? ¿Con quién nos relacionamos? Un buen político queriendo satisfacer a la multitud, pero muchas veces nosotros, cuando presentamos a Cristo en nuestro trabajo, donde quiera que nos relacionamos, presentamos a Cristo y tienes algún compañero que siempre te dice, bueno, pues a ti Cristo te sirve, qué bueno, como un buen político, no quiere tener un problema contigo, simplemente sí, pues qué bueno, Cristo te ha servido a ti, la Biblia, la religión, qué bueno, pero yo estoy bien así como estoy, como un buen político, pero no quiero tener nada que ver con Cristo, simplemente es un buen político. ¿Te has encontrado con alguien así? Que le has compartido el evangelio y lo que te dice, sí, muy bien, a ti te ha servido la religión, pero yo estoy bien como estoy. Pilato quiso hacer responsables a otros, a los judíos. Pilato quiso o pudo haber absuelto a Jesús porque no vio maldad en él, pero fue cobarde y egoísta, como muchas veces nosotros. Él quiso por miedo a los judíos, que los judíos, los enemigos de Cristo, tomaran tal decisión, y bueno, fueron estos quienes contaminaron malmente a los demás. Malmente contaminaron. Entonces él no quería ser responsable. Él dijo, miren, yo me lavo las manos, allá ustedes. No, Pilato, eres tan culpable tú como los judíos, como los sacerdotes y como todos nosotros, porque somos parte de la multitud. Todos fuimos culpables de ese juicio. Todos estábamos ahí. Muchas veces se quería lavar las manos, dice, yo no. Ustedes digan qué hago con él. Pero Pilato tenía el poder no nomás de soltar a Jesús, sino a Barrabás. Y decir, ¿saben qué? Yo no hallo ninguna prueba, ninguno de los dos. Aunque tú fuiste asesino, mataste, destruiste, pero aún tú eres libre. Y yo no me hago cargo de este caso. Lógicamente todos pensamos que Barrabás tenía que ser, o Jesús, o Pilato tenía que haber hecho esto, pero en otra ocasión sabemos que la omnisciencia de Dios ya tenía predestinado este momento. Nada se iba a salir de sus manos. Nada se sale de las manos de Dios. Todo ya lo tenía preparado para ese día. Y estas son las últimas palabras que Jesús dijo. Tú lo dices. Y después no habla más. Y es llevado como cordero al matadero. Y ya Jesús no habla más. ¿Cuántas veces nosotros, cuando se nos acusa de algo, cuántas veces nosotros damos 1000 explicaciones para librarnos de algún juicio y decir, yo no fui? No, pues él. Pero nosotros nunca nos quedamos callados, siempre damos muchas explicaciones, o siempre damos pretextos, o damos cosas, pero no. Y Jesús fue todo lo contrario. El inocente fue el culpable, ¿verdad? Prefirieron lo vulgar del mundo al Rey de Reyes, dice, o al Rey de Reyes, los mismos que lo alababan el domingo, lo condenaban el viernes. ¿Se recuerdan el domingo de Ramos? Que decían, Hosana, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Pero el domingo le decían, crucifícalo, crucifícalo. Aquel que sanó, aquel que restauró, aquel que daba alimentaciones a multitudes,
ahora le estaban diciendo crucifícalo. Ahora tú y yo, ¿en qué posición estamos de esta ecuación? O somos Pilatos, o somos multitud, o somos Barrabases. Y eso está en la iglesia, porque no queremos problemas con nadie. No, pues yo voy a la iglesia y a mi trabajo, pero no comparto porque yo no quiero tener problemas con nadie. Yo tranquilo. No, hermano, nos toca proclamar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Cuando Cristo está en nuestra vida y gobierna y es el centro de nuestra vida y es el que reina en nuestro corazón, lo que tú quieres decir, tú conociendo la condición de cada una de las personas que están a tu alrededor, que sin Cristo van al infierno, y tú dices, yo no me meto con nadie, porque yo ya tengo la salvación. No, toca hacer tu trabajo. Muéstrales a Cristo con tu vida. Proclama el evangelio de Jesucristo. Como estos muchachos, estas personas, dice, el domingo le condenaban, el viernes. Y luego dice, aquí vemos un reflejo de nuestra humanidad pecaminosa. ¿Cuántas veces nosotros nos dejamos llevar por lo vano del mundo e incluso negando al mismo Cristo? Puede estar adorando y alabando el domingo, como hoy, y 4 días después estar negando, fallando, traicionando a Cristo. El domingo estamos aquí levantando las manos, alabando al Señor, y 4 días después se me olvidó lo del sermón del domingo y me fui. Mi hermano, que este día, esta exposición de la palabra no sea simplemente oír, pero oír y reflexionar en nuestras vidas y decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga en mi vida? Señor, ayúdame, moldéame, ayúdame a ser un reflejo de Cristo en tu vida, ayúdame a ser simplemente un espejo de tu gloria y transmitirla a mis hermanos, a mis compañeros de trabajo, a mi esposa, a mis hijos, a mis vecinos, en qué yo puedo servir en la comunidad, en cómo puedo yo mostrar a Cristo. Te digo una pregunta, dice. Esta pregunta debe ir directamente a nuestros corazones. ¿Cómo está tu corazón y tu fe? ¿Eres capaz de adorar a Dios el domingo y crucificarlo el viernes? ¿O cada vez que prefieres algo por encima de Él, algo de este mundo, nuestro corazón está actuando como lo de este pueblo? ¿Cómo están nuestras actitudes? ¿O cómo está nuestra fe? La historia de Barrabás y su liberación de la condenación la historia de Barrabás y su liberación de la condena es un notable paralelismo con la historia de cada creyente. Éramos culpables ante Dios y merecíamos ¿qué? La muerte. Romanos 3:23. Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Me gustaría que me acompañaras a 1 de Pedro 3:18. ¿Ya lo tienen? Amén. Bueno, ya que te dije estos 2 versos recitados, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice, permíteme antes de leerlo, sin embargo, sin que nosotros tuviéramos nada que ver, Jesús fue elegido para morir por nosotros. El inocente cargó con el castigo que justamente merecíamos a nosotros. Como Barrabás, se nos permite salir libres sin condena. Y eso está en Romanos 8:1. Y Jesús padeció una sola vez y por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Primera de Pedro 3:18 dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto
muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Porque también Cristo padeció por todos nosotros, el inocente por los pecadores. ¿Qué creen que ocurrió con Barrabás después de esto? ¿Qué le ocurrió a Barrabás después de su liberación? La Biblia no da ninguna pista y la historia tampoco. ¿Popular o resultó de ayuda? ¿Volvió a su vida criminal? ¿Qué piensan? ¿Volvió a su vida criminal? ¿Estaba agradecido? ¿Se hizo cristiano? ¿Le afectó en algo el intercambio de prisioneros? Nadie lo sabe, pero las opciones de Barrabás están al alcance de todos nosotros. Entregamos a Dios agradecidos por lo que Cristo ha hecho por nosotros, o rechazar el regalo y seguir viviendo alejados de Dios. ¿Aceptas el regalo de Cristo que pagó en la cruz del Calvario, que tomó tu lugar y tomó mi lugar? ¿O simplemente escuché y ser un oidor olvidadizo y no hubo nada que ver más? ¿Aceptas el regalo del que tomó tu lugar, el que tomó mi lugar? ¿O simplemente sigo viviendo alejado de Dios? Mi hermano, la religión no salva, Cristo salva. Y hoy se te está presentando Cristo. Y esta reflexión me gustaría terminarla en Isaías 53. Vamos a Isaías, me gustaría que fueras con nosotros a Isaías 53. ¿Lo tienes por ahí? Dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual tomó su propio camino. Mas Jehová cargó el pecado de todos nosotros. Angustiado y él afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores. Enmudecido y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue coronado de la tierra, cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Escondimos nuestro rostro de él, y fue cortado. Él llevó nuestros dolores y llevó nuestros pecados. Señor, te doy gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia, Dios. Señor, que tu palabra, Señor, que se ha impartido, Dios, que haga, Señor, renacer en cada uno de los corazones, mi Dios, que escucharon hoy. Señor, que no sean oidores olvidadizos, mi Dios, sino que tu palabra, Señor, sea sembrada en buena tierra, mi Dios. Ayuda a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada uno de los que nos visitan hoy, Señor. Señor, que tú cargaste con el pecado de cada uno de nosotros, mi Dios, y nos diste gracias, Señor, cuando merecíamos muerte. Señor, tú pagaste en la cruz del Calvario, mi Dios. Cuando tú caminabas, Señor, cargando esa cruz, aún, Señor, lastimado de tus rodillas y de tu cuerpo. Señor, fuiste azotado, mi Dios. Señor, tu piel fue desmembrada de tu cuerpo por causa mía y causa de cada uno de los que estamos aquí. Señor, por favor, ten misericordia y revélate a cada uno de mis hermanos.
Señor, trae convicción, Señor, a sus vidas. Y sé tú, Señor, tomando el control. Señor, te ruego por la iglesia de Ciudad de Gracia, mi Dios. Sé tú tomando, Señor, el control, Señor, de esta iglesia. Sé tú guiándonos, Señor, a vivir vida santa, Señor. Y no vivir una religión, Señor, sino vivir para la gloria de tu nombre, Señor. Señor, que ya no seamos más de este mundo, Señor. Que busquemos las cosas eternas, Señor. Te lo ruego, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser pues como tú quieres que seamos. Ayúdanos a modelar a Cristo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.